Doc, esto nos indica que un paciente con una sobremordida aumentada tendría aproximadamente 1.2 veces más posibilidades de ser tratados con mecanismo de no extracción en comparación con un paciente con una sobremordida reducida. Las probabilidades de tratamiento también sin extracción fueron 1.24 veces mayores que las del lado del tratamiento de extracción por cada milímetro de aumento en el espaciamiento. Obviamente, si tenemos un paciente clase 1 con diastemas, con espacios, pues la mayor probabilidad de ser extractado con mecanismo de no extracción es lo más probable. Entonces, según el estudio, las variables importantes a tener en cuenta que me van a favorecer si hacemos exoncias o no son el aumento de las inclinaciones del incisivo maxilar y mandibular, los pacientes con protrusión dentoalveolar bimaxilar, se tratan mejor pues con la extracción de los 4 primeros premolares para mejorar esa estética y para mejorar esa estabilidad. Por lo tanto, si tenemos un aumento en esas angulaciones de esos incisivos, se debe considerar pues un tratamiento con extracción. El plano estético sugerido por Ríquez obviamente se considera una herramienta práctica para diagnosticar la posición del labio con respecto a la nariz y al mentón. Los valores positivos de esta variable son recomendados en otros estudios para elegir un plan de tratamiento basado en extracción. Entonces, por ejemplo, en mi caso, tengo un paciente que tiene una preinclinación superior bastante aumentada de 10 grados, pero tengo que, según el plano estético, tengo un perfil recto, tengo unos labios que están levemente en proquelia, pero no están muy aumentados, y tengo un ángulo nasolabial en promedio. Entonces es un paciente que tiene ciertas características que podrían indicar a una extracción, pero otras que no. Entonces, en cuanto a mi duda es cuál prima una con respecto a la otra. Yo consideraría que la proinclinación de los incisivos, ya que si están muy proinclinados y los vamos a proinclinar más, de pronto a mi paciente más adelante le pueda costar o me va a decir, no doctora, es que yo me veo un poco más trompón o me cuesta más trabajo cerrar los labios o algo así. Entonces digamos que en esa parte ya tener en cuenta de que si se ve modificado de esta manera y que a nivel transversal y con los arcos digamos no logramos compensar todo, entonces considerar la extracción en este caso. Bueno, continuando con el estudio, también nos decían que el aumento de la sobremortida y la altura facial anterior inferior sugeriría también pues un tratamiento sin extracción. Entonces, según pues toda la revisión bibliográfica que tuvieron, sugirieron que los pacientes con extracciones deberían de realizarse con precaución cuando hay pacientes con exceso de mordida debido a la retroinclinación de los incisivos. Nosotros al retroinclinarlos a realizar las extracciones podríamos agravar esa sobremordida y profundizarla más. Entonces que por eso había que tener mucho cuidado en pacientes con ese tipo de características y que además un valor positivo en cuanto al tamaño del diente mandibular y la discrepancia en la longitud del arco se recomendaría también pues en una decisión de no extracción porque no tenemos digamos una discrepancia negativa sino algo positivo en pacientes que obviamente si el valor es positivo en cuanto al tamaño del arco es porque es un paciente que de pronto pueda tener un espacio generalizado o pueda tener diastemas y que obviamente no consideraríamos extraerle. También varios autores como Paquet informaron que la inclinación del incisivo maxilar y mandibular y los arcos apiñados y que tenga un perfil convexo, pues en maloclusión clase 2 es un paciente que pues sin duda sugiere extraerse. Y Bichara declararon de que la longitud del arco y el tamaño del diente y la relación también molar distal y un patrón de crecimiento horizontal y una prominencia de unos labios con un paciente clase 2 división 1 es indicativo también de una en el plan de extracción, pero que había que tener en cuenta de que obviamente la raza, la edad, la etnia, las características físicas y morfológicas de las diferentes poblaciones que hay en el mundo podrían pues afectar el proceso de planificación en el tratamiento y que obviamente depende también de las expectativas del paciente, porque si es un paciente biprotruso, un paciente que se siente bien, pues ya nosotros tenemos en cuenta si es necesario o no eh, cambiarle esa protrusión a ese paciente o si que simplemente es característico de su raza y que no es algo anormal o es algo que lo está alterando.
Entonces, en conclusión, vieron que los 6 parámetros importantes en un paciente clase 1 para saber si le sacamos o no le sacamos dientes es tener en cuenta su exceso de mordida, su discrepancia en la longitud del arco y el tamaño del diente, la relación de la altura facial anterior-inferior, la distancia del labio inferior al plano estético y las inclinaciones de mi incisivo maxilar y mandibular para tomar la decisión en esos pacientes si realizamos extracciones o no. Doc, quedo pues atenta si de pronto estoy muy perdida o si de pronto pues dentro de los tratamientos que propuse no son los ideales, quedo atenta a cualquier modificación. Muchas gracias por recibirme el audio y espero pues su pronta respuesta. Muchas gracias.